para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en su canal TVC. Muy buenas noches. Es lunes para opinar y como cada semana doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Enrique Tusain, colaborador de Mega Noticias y columnista del Informador, y Eduardo Torreblanca Jax, columnista de El Financiero y colaborador también, por supuesto, de Mega Noticias. Muy buenas noches a todos y sin más preámbulo, nos vamos con la primera columna de esta noche en su entrega de este lunes en el diario Reforma, titulada Amor a AMLO. Denise Dresser da cuenta de una extensa lista de planteamientos contradictorios planteados por el presidente electo de México, tan solo en lo relacionado con la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México. En pocos temas hemos presenciado tal cantidad de confusión, de mensajes encontrados, de posturas cambiantes. Durante la campaña, AMLO afirmó de manera categórica que la obra se cancelaría. Después dijo que sería sometida a una revisión técnica. Luego le pidió ayuda a los ingenieros y dijo que acataría sus recomendaciones. Enseguida presentó dictámenes contradictorios y finalmente anunció que el dilema se resolvería con una consulta pública vinculante. Pero una cosa es denostar como candidato y otra es tomar decisiones como presidente. Y es aquí donde López Obrador y su equipo han descubierto que no podrán elegir entre el blanco y el negro, sino entre distintos tonos de gris oscuro. Yo creo que aquí Denise Dresser se plantea bien este momento en el que parece que López Obrador y su equipo se quedan atrapados en su propio discurso. Bien dice la columna, y que ya lo escuchábamos, dice: una cosa es denostar como candidato y otra es tomar decisiones como presidente. Y me parece que sobre el tema del aeropuerto concretamente es un tema tan complejo, es un tema tan técnico que no basta, y mire que yo traté de echarme un vistazo a esos documentos, son larguísimos documentos, ese informe que la misma página de López Obrador ha dado a conocer sobre los diferentes posturas que hay sobre el aeropuerto, el nuevo aeropuerto y la base militar de Santa Lucía. Y hay una serie de documentos que se contradicen y que de alguna forma no ayudan para que incluso los técnicos puedan tomar alguna postura sobre este importante tema del aeropuerto. Me da la impresión que López Obrador, al insistir en que sea una consulta el pueblo sabio, con el pueblo sabio, también de alguna forma estará buscando una protección en caso no una protección, sino más bien de alguna forma tener una postura en donde él salga bien librado en caso de que se acuerde continuar con el aeropuerto internacional como actualmente está, o quizás concesionarlo. Justamente en ese entorno, a ver, yo quisiera, esto que estás mencionando es muy importante porque a mi juicio están justamente buscando una salida que los deje limpios, y esa es la consulta ciudadana, que les va a permitir una salida de emergencia para algo que ya está, a mi juicio, decidido. Enrique. Sí, a ver, yo creo Paco, que es cierto que el equipo de Andrés Manuel López Obrador, incluso hoy en la mañana Javier Jiménez Espriu en una entrevista con Carlos Loret de Mola, habría la posibilidad de que fuera una encuesta, es decir, no una consulta, sino una encuesta la que al final definiera el rumbo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Creo que ya se dieron cuenta que la obra de Santa Lucía es inviable, la coexistencia de dos aeropuertos es también inviable casi bajo cualquier parámetro. Lo que creo es que existen puntos importantes del proyecto de Texcoco que sí tienen que ser analizados: las posibles inundaciones, el impacto ambiental, lo que tiene que ver con los presuntos casos de corrupción en torno a la obra. Es decir, hay dos cosas distintas: una, la parte técnica que tiene que ver con la aeronáutica, con lo que se tiene que hacer en materia de aviación, y otro, el debate sobre si es el lugar adecuado y si hay actos de corrupción. Creo que todos los presidentes, y esto no es solamente un caso de Andrés Manuel López Obrador, en transición
cambian un poquito el timón porque es muy difícil mantenerse en el mismo discurso que en la campaña. Lamentable, hay que recordar, ¿no?, que Enrique Peña Nieto dijo que su primera propuesta iba a ser una ley de comunicación social, su primera propuesta, y esa, bueno, pasó hasta el final y bastante malita. Felipe Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo y comenzó la guerra contra el crimen organizado. Es decir, tampoco es raro que existan estos cambios. Creo que si el cambio es para llegar a una mejor solución, es positivo, y creo que se ha moderado y se ha hecho más sensato el discurso de López Obrador en este tema en particular. Procuran quedar bien, una salida, digamos, elegante, aunque en el caminito quede mal el país. Yo quiero pensar qué es lo que en este momento estarán considerando los inversionistas o los bancos que han comprado esa gran obra en el país y tratando de colocar papel con el propósito que hay inversionistas en el extranjero, que ahora se enteran de que el asunto va a ser reconsiderado y puesto a consulta o puesto a la opinión del pueblo de México, en donde yo, al menos yo, me considero totalmente incapaz de obtener una decisión que pudiera ser centrada en la razón técnica, porque es un debate técnico, y me parece que aquí habemos muchos mexicanos que no debiéramos ni siquiera considerar la posibilidad de estar mintiéndonos en las cosas que son estrictamente de los conocedores de esos temas, ¿no? Pero además es una consulta no legal. Pues sí, porque si no vamos a esperarnos al 21 de una vez para que las cosas sean, en cuanto a consulta legal refiere, justas en función de lo que marca la Constitución, ¿no? La Corte nunca ha permitido una consulta. Hay que recordar que echó atrás la de los pluris, echó atrás la de la reforma energética y echó atrás la del salario mínimo. Ojo, este punto estoy de acuerdo, Eduardo, lo que dices, esto es un asunto técnico que tendrá que ser resuelto de otras cosas, pero ojalá no nos escondamos siempre los argumentos técnicos para que nada se consulte. Ojalá sí existan temas como, no sé, la educación, la energía u otros que sí puedan ser consultados, porque es importante en términos de democracia. Pero a ver, estamos hablando, me parece ahí sí, ahí sí, en el tema del aeropuerto me parece que es un asunto sumamente técnico. Yo invito a la audiencia, porque López Obrador también lo ha invitado, invita a los medios a que difundamos algunos de los documentos técnicos que se han dado a conocer en internet y que están disponibles precisamente en su propia, donde vienen esos dictámenes. Por ejemplo, este organismo internacional que es autoridad en el tema de aviación, Mitre, sí, señala contundentemente: a la altura de San Mateo hay un conflicto, es peligroso, pueden confluir los aviones que vayan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al actual, y la base de Santa Lucía. Sí, ahí está la advertencia clara. Técnicamente, los expertos del mundo dicen: aguas, eso ahí no es posible. El tema del medio ambiental, del cuidado del piso de Texcoco, es otra advertencia que también está en los documentos. Y yo creo que finalmente muchas personas piensan que se va a quedar este tema y que el aeropuerto finalmente se va a concesionar a particulares. Pareciera que ese va a ser el final. Por supuesto. O cambiamos el himno nacional, le ponemos una estrofa donde diga: un experto en aeronáutica en cada hijo te dio. Sí, ahora, yo le pregunté al ingeniero Jiménez Espriu el viernes pasado aquí en Mega Noticias TVC este tema, o sea, a ver, si ya tenemos un diagnóstico, ¿qué necesidad hay de pagar uno más? Y retrasar las claro, cosas. ¿y cuál es la intención? Si ese nuevo diagnóstico nos dice sí es viable, ¿nos olvidamos del otro? Pues ya en esas mejor lo hacemos en Tizayuca. No, pues ya andamos en esas, ¿no? Sí. Bueno, pues lo hacemos en Tizayuca. Sí, ahora, sí, a ver, creo que más o menos se va perfilando. Yo creo que no va a ser una consulta, es decir, no creo que vaya a haber urnas, no creo que vaya a haber una organización electoral. Puede ser que haya una encuesta que termine legitimando una de las decisiones. Lo que creo es que esta opinión de López Obrador es más sensata que la que tenía previamente. La que tenía previamente en campaña era cancelación automática. Sí. Es decir, digo, ojalá dijera, ¿saben qué? Reconsidero mi postura. Sería la cosa más transparente, pero... yo ahí sí difiero un poco de la sensatez, porque, insisto, este tema de la consulta ciudadana creo que no va. No es... no somos nosotros los mexicanos quienes tenemos que decidir sobre un asunto como este tan técnico. Pero parece que no va a haber consulta.
Parece que va a ser una encuesta. Y una encuesta es otra cosa. Y no quién pone las urnas, quién va a organizar, el único que lo puede hacer por es eso, el INE, pero finalmente y el INE no la va a encuesta, hacer. encuesta o consulta, a fin de ¿Qué es otra cuentas cosa? estamos dirimiendo la solución de un tema tan vital para el desarrollo y el crecimiento del país en que a mí sí me gusta y a mí no me gusta. En la popularidad. Pero yo sí insisto en que la señal que se manda al concierto financiero internacional no es buena. No es buena porque no podemos estar jugando con que ahora lo voy a pensar, ahora lo voy a poner a consideración del pueblo de México, que me echen una mano, que me ayuden a tomar la decisión. Tiene un margen suficiente que fue contundente en las urnas y en función de él, pues que consulte las veces que sea necesario, a quien sea necesario y que él tome la decisión y se le va a avalar como presidente electo. Pero no podemos ahorita turnar el asunto a la soberanía popular. Así es. Vámonos rápidamente a un corte, regresamos, vamos a hablar de los foros de pacificación que también no van por muy buen camino. Regresamos, es lunes para opinar. Estamos de regreso aquí en Para Opinar. Alejandro Hoppe se pregunta en su columna de hoy del periódico El Universal ¿por qué están fracasando los foros de pacificación? Y plantea que además de las dificultades de forma, hay un problema mucho más de fondo. El equipo del presidente electo está tratando de meter con calzador el andamiaje teórico de la justicia transicional a una situación que se presta mal a esos conceptos. ¿Qué salida se le puede ofrecer a grupos que no persiguen un fin abiertamente político? A grupos insurgentes como las FARC se les puede dar la posibilidad de hacer política sin armas, garantizándoles incluso algún tipo de representación parlamentaria. ¿Qué se les podría ofrecer al Cártel Jalisco Nueva Generación, o a los Zetas Vieja Escuela, o a los Ardillos, o a las bandas de huachicoleros? ¿Cómo le ves, Enrique? A ver, yo creo, Paco, Raúl, Eduardo, que más o menos toca un asunto que en algún momento planteamos aquí en Para Opinar. Y es el asunto de diferenciar la justicia transicional cuando te enfrentas al narcotráfico o cuando te enfrentas a problemas relacionados con el terrorismo o con algún desafío político al Estado. Incluso me acuerdo que nuestra estimada Elisa Alanís sacó el tema de ETA en el País Vasco y que decíamos precisamente pues que no eran casos comparables porque al final ETA, por más que utilizara métodos que son totalmente abominables, buscaba un objetivo político que era la independencia del País Vasco. En este caso, lo que buscan estos grupos de crimen organizado es violar la ley, someter al Estado y, por lo tanto, imponer su ley sobre el territorio. Entonces, de entrada, el tratar de plantear los foros alrededor de legitimar esa idea de justicia transicional claramente está haciendo agua. Y segundo, creo que estos foros corren un grave riesgo. Incluso Mireles ya lo declaró la semana pasada que participó en uno de estos foros. Corren el riesgo de ser simulación, es decir, simulamos que escuchamos a las víctimas, simulamos que escuchamos a los especialistas, simulamos que escuchamos a las universidades, a los empresarios y al final hay un plan diseñado previo que se va a echar adelante a partir del 1 de diciembre. Entonces creo que para que no sean foros de simulación, creo que Andrés Manuel López Obrador, su equipo, Olga Sánchez Cordero, tiene que ser muy claro con los objetivos que se persiguen en los foros. ¿Qué se quiere definir y qué tipo de decisiones van a nacer precisamente de los diálogos con las víctimas? Mira, en este entorno, Enrique, hay que hacer mención de algo. Sí. Se están llevando a cabo estos foros, pero no hay definición ni siquiera a quiénes vas a darles la amnistía, ¿sí? ¿A quiénes? Al asesino, al narcotraficante y evidentemente las víctimas. Dicen, no, espérame, una cosa es amnistía, pero perdonar, yo perdonar a alguien que me ha lastimado, ese es el punto. Y no se puede avanzar en foros si no tienen una ¿Qué es el lógica. alcance de la ley de amnistía? Así es. Raúl. Sí, bueno, sobre este tema. Bueno, están empezando los foros, ¿no? Yo no quisiera de alguna forma señalar que ya fracasaron. Yo creo que hay que darle su espacio. Sí me parece que la logística, como lo han llevado a cabo, quizás, no sé, dice Hoppe que es falta de presupuesto y falta de experiencia
y colocar a personajes como al secretario de Seguridad de Michoacán en el presidium, Abucheado. cosas que eso pues no le gusta, es abucheado, la gente no le tiene confianza. Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación, había señalado que parte del nuevo plan de seguridad es poner a las víctimas en el centro del debate. Y me parece que ese debe ser el punto, pero pareciera hasta el momento que estos foros tuvieran ya un predestino previamente armado para lograr, exactamente, para lograr de alguna forma, decir, es que va la amnistía, va el perdón, sí, ante los delitos. Yo creo que como ha sucedido, como hemos visto en las víctimas que perdieron a sus hijos, señoras que perdieron a sus hijos, a sus maridos, la verdad es que es complejo para una persona que ha padecido la ausencia o sabe que fue asesinado, desaparecido, secuestrado, torturado su ser querido, pues vaya simplemente a decir pues perdono y va la amnistía. Yo creo que hay un problema de definición y si hay una preconcepción de qué se busca con estos foros, no va a funcionar. Yo creo que es más que en la percepción, yo creo que se midió mal el dolor de los familiares de las víctimas. Yo creo que estimamos que era probable que dieran un perdón, pero no un olvido, y las víctimas, las familiares de las víctimas específicamente, no están dispuestos ni a una ni a otra. Quieren justicia y no admitirán que haya un perdón, por más que se promete que no va a haber olvido, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Ahí está el tema. Insisto, el perdón definitivamente el 90% de la gente no lo va a dar. A ver, a mí me tocó participar en uno de estos foros que Olga Sánchez Cordero se reunió aquí en Guadalajara con familias de desaparecidos. Hay que recordar que Jalisco es el tercer estado con más desaparecidos después de Tamaulipas y el Estado de México. Y sí hubo un diálogo, y fíjate que yo, a diferencia de lo que ustedes señalan, yo sí vi heterogeneidad, es decir, vi algunos familiares de desaparecidos que decían, a mí la sanción, la pena y la condena no me importa. Lo que me importa es que existan ventajas judiciales para que quien mató a mi hijo o para quien desapareció a mi hijo o quien transportó a mi hijo a una fosa común, pues nosotros podamos saber la información de la fosa y que en vez de que sean 10, 15 años de prisión, pues puedan acceder a una rebaja por colaborar con la justicia y por otorgar información. Vi otros familiares de desaparecidos que decían, no, de ninguna forma, nosotros no queremos colaborar en un esquema de ese tipo. Estas personas desaparecieron a mi hijo, a mi hija, y por lo tanto no queremos, como ustedes dicen, perdón y olvido. Ojo, a mí lo que se me hace es que se están confundiendo conceptos por todos lados. Una cosa es la justicia transicional, otra cosa es la amnistía, que hay que decretar qué tan larga es, si afecta al campesino de Guerrero, si no lo afecta, al asesino, al sicario, a quien transporta los cuerpos. Es decir, ¿hasta dónde llega la amnistía? ¿Qué significa realmente la justicia transicional? ¿Cuáles van a ser las definiciones en materia de legalización, despenalización? Es decir, me parece que el hecho de no haber ordenado la discusión hace que todo parezca pues un totum revoltum, ¿no? Ahora, como bien dices, Raúl, esto apenas empieza, habrá que darle el tiempo. Se va volando, se va volando, así es de que vamos a ver cómo va a ir avanzando esta ruta crítica por todo el país de estos foros. Pero si les parece, ahí me gustaría que pudiéramos entrar en materia, porque propiamente hoy inició la transición entre la administración de Enrique Peña Nieto hasta hoy. Bueno, el hasta hoy y no, Enrique, porque como bien lo mencionaba Enrique Peña Nieto, el evento de hoy fue algo fuera de serie. Esto nunca se había dado. Claro. ¿Sí? Que dos administraciones se pusieran a trabajar tan rápido. Oye, a ver, lo que dice Enrique me parece, sí, que Peña Nieto dé rueda de prensa. Eso es inédito también, ¿sí? Hay que recordar que de este sexenio una de sus características es que se resguardó al presidente Peña Nieto, ¿sí? No había, y yo te lo pregunto, Paco, ¿cuántas veces entrevistaste a Peña Nieto? No, bueno, imagínate. Entonces, bueno, simplemente... Eso sí es fuera de serie. Esas son de las cosas que de alguna... ¿A cuántas ruedas de prensa acudió Peña Nieto donde se hubiera preguntado como hoy, en donde 6 reporteros tuvieron la oportunidad de preguntar en esta situación obligada? Pero bueno, pero tienes toda razón. Yo creo que el tema es inédito desde el punto de vista
de que dos gobiernos, el entrante y el saliente, en un mismo evento, con su gabinete en pleno, se reúnen y ofrecen de alguna forma responder algunas preguntas. Oye, y ambas administraciones marcadas en esta conferencia de medios por un tema que vamos a tocar más adelante, pero que ahí estuvo presente en prácticamente 3 o 4 de las 6 preguntas. Elba Ester Gordillo. En ambos casos, ambos tuvieron que responder. Sí, a ver, yo creo que claramente el caso de la reforma educativa y Elba Ester Gordillo estuvieron presentes, no podía ser de otra forma. La rueda de prensa fue a las 11 de la mañana del Elba Ester, hoy inician las clases en todo el país, casual. Entonces era natural, normal que ese tema aterrizara. Yo me quedaría con 2 reflexiones de estos eventos. Uno, las diferencias del gabinete, sobre todo en la paridad de género. Está interesante cómo el de Andrés Manuel pues es más o menos paritario, mitad hombres, mitad mujeres, tal vez un poquito menos de mujeres, pero y en el caso de Enrique Peña Nieto, sola mujer. Una sola mujer. Hombres. Y fíjate, otro asunto que me parece interesante en un país en donde más del 60% de los habitantes tiene menos de 50 años, nada de jóvenes. Ningún joven en ninguno de los dos. En ninguno de los equipos dos. De gabinete, ¿no? Ahora, otro punto interesante. A ver, se manifestaron insistentemente, Enrique Peña Nieto se manifestó tener diferencias de visión en 2 temas principalmente. El nuevo aeropuerto internacional de México y la reforma educativa, que hay que hacer mención. Hoy, por primera vez, Andrés Manuel López Obrador, en un evento como este, tan importante, señala y puntualiza: la reforma educativa se cancela. ¿Cómo lo ves, Eduardo? Va a derogar. Pues yo no sé si me da mucha pena llegar a pensar, a partir de esa declaración, que nada pudo funcionar de la reforma educativa que estamos cancelando, o que se está cancelando. Yo digo que algo debe haber. Bueno, ¿no? Al menos la intención era buena, y yo creo que en esa intención coincidiríamos todos. Por eso una encuesta o una consulta en materia educativa sí me parece que hace sentido. ¿Por qué? Porque ahí coincidiríamos la mayor parte de los padres de familia. ¿Qué es lo que queremos? Coincidimos casi al 100%. Claro. No hay que darle la vuelta al asunto. Ahí sí, por experiencia y conocimiento, sabemos qué vamos a decir. No es lo mismo que el aeropuerto, ¿no? Pero digo, realmente la que se va a cancelar o la que ya se canceló no tenía ninguna maldita bondad. Yo creo que sí. Yo creo que esperamos que el equipo de Andrés Manuel recupere eso que... Pero si ya la canceló toda. Bueno, retomará alguna parte de ella en una nueva reforma. ¿Qué va a decir la CENTE? ¿Y cuánto tiempo va a llevar? La CENTE va a considerar una traición reforma. Que ahora rehabiliten a la profesora. Que más yo no sé si hay que hacer mención. ¿No? Aquí lo platicamos en varias oportunidades, Raúl, Enrique. Esto no fue una reforma educativa, fue una reforma laboral. Y por ahí va. De la educación, ¿no? Sí, claro. Claro, una reforma laboral de la educación. Ahora, a ver, es que tiene varias aristas todo esto que acabamos de escuchar con este evento en donde efectivamente reconoce, y lo dice claramente el observador, se deroga la actual reforma educativa. El presidente Peña dice, bueno, era lo que nosotros consideramos que era lo mejor. Y yo creo que hay una coincidencia en que todo el mundo quisiéramos la excelencia educativa en este país. ¿Quién no quiere que tus hijos, Paco, tus hijos, Eduardo, o tus nietos, ¿sí?, tengan una educación de excelencia? Yo creo que no hay nadie en este país que no queramos una educación de excelencia. El problema es que esta reforma educativa, que supuestamente nos la vendieron como que iba a ser la excelencia, bueno, traía algunos aspectos que fueron omitidos por parte de los maestros. No participaron los maestros, o por lo menos es lo que se dice, que muchos de ellos no participaron y se les afectaron básicamente en sus intereses. La palabra permanencia, ¿no?, que es lo que suele molestar a buena parte del magisterio, que la evaluación pueda tener como consecuencia perder la plaza y por lo tanto perder tu empleo dentro del sistema educativo, que desde mi punto de vista no debería ser tan grave. Si tienes la capacitación adecuada o se implementa capacitación adecuada, pues por supuesto que quien no hace bien su chamba tendría que tener alguna consecuencia. Rápidamente. Pero hoy mismo anuncia López Obrador, si me permite nada más, mismo López Obrador propone otra reforma educativa que va a ser consultada a través de este tema. Entonces, a ver, o sea, se deroga
Sí, o sea, hoy estamos entrando con nuevos sistemas de evaluación, estamos entrando supuestamente con el esquema que los maestros tienen acceso a la plaza por su capacidad y no por su relación con el sindicato. Hoy, por ejemplo, los maestros que acceden a tener alguna un mayor escalafón, pues es por su capacidad y por su preparación y no por la relación con el sindicato. O sea, ese tipo de cosas son las que de alguna forma se trataban en esta reforma educativa. Pero bueno, esa, vamos a decir, ya es historia. Vámonos a la nueva, que también busca lo mismo, excelencia educativa, pero no sabemos exactamente en qué consiste, luego de que se vaya a someter a una consulta. Ni cuánto tiempo se vaya a llevar realizar esa reforma. Si me permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque este es el tema, evidentemente. Volvemos, estamos para opinar. Bueno, ya estamos de regreso aquí para opinar y este lunes va a quedar sin duda marcado como un parteaguas para el futuro de la educación en nuestro país. Justo el día en que se reinicia el ciclo escolar luego de las vacaciones bajo un nuevo modelo educativo implementado por la reforma educativa. Hoy, primer día, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirma ante el presidente en funciones que la reforma va para atrás, se cancela. Horas antes, el Bester Gordillo, recién liberada de acusaciones de lavado de dinero, declara que tras ser liberada, la reforma educativa se derrumba. Eduardo Torreblanca. Bueno, pues qué manera de... La verdad es que independientemente que la reforma del gobierno saliente tuviera puntos negativos, a mí me parece que pues tendría algún beneficio, ¿no? Y el hecho de que se cancele, yo quisiera pensar si hay alguien que pueda estimar en términos económicos cuánto costó la reforma que nunca acabó de implementarse. Sí, hoy entraba el nuevo modelo, hoy entró el nuevo modelo después de que 5 años, 5 o 6 años, 5 o 6 años trabajando en esto y deja los presupuestos, recursos y el presupuesto que se dio para festinarlo y para promocionarlo a nivel nacional, ¿no? Pues eso no... Pregunta Aurelio Nuño, su publicidad. Aurelio. Sí, por supuesto, los presupuestos que se destinaron para promocionar una reforma que no sirvió, y más se invirtió en publicitarla y ver sus supuestos beneficios, en lugar de trabajar en beneficio de que se diera una educación de calidad en el país y se permitió a grupos de maestros que fueran a clases a lo que se les pegara la gana y dejaran a uno, al menos Oaxaca es uno de los estados con mayor rezago, simple y sencillamente porque no hay maestro que se pare a dar clases, porque está en contra de la reforma educativa. Pero no solo es un problema del sureste del país. Digamos, claro. Está de pronto muy demonizada la coordinadora y parece que todo gira en torno a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero si vemos los niveles educativos del resto de los estados, nos vamos a dar cuenta que la educación en México es un desastre en prácticamente todas las entidades federativas y con excepciones muy puntuales de escuelas que cumplen bien su chamba y su labor en algunos estados. Pero me parece que el gobierno de Peña se equivocó en no haber generado consensos, no te digo con la CENTE, con padres de familia, con organizaciones sociales, con también, por supuesto, algunos sindicatos, con disidencias, con expertos educativos no ortodoxos, que son los que siguieron desde la administración de Peña Nieto. Y si tú tienes una reforma educativa que no tiene consensos, pues el siguiente gobierno te la va a tumbar, y creo que ahí se equivocó el gobierno de Peña Nieto. Yo lo que creo es que Andrés Manuel la deroga, no tanto, o busca derogarla, no tanto por los elementos que la estructuran, sino por lo que ha significado la reforma educativa y por la quemada que ya se dio a nivel magisterial y a nivel social, porque, por ejemplo, quien porque es un compromiso de campaña. Suma u otros. Claro. Porque es un compromiso, pero creo que es un símbolo. O sea, lo que está buscando es derogar un símbolo, porque ¿qué va a pasar? Derogas la reforma educativa. Tiene que entrar el modelo anterior, en lo que empieces a debatir 1 o 2 años el nuevo modelo. Y vas a terminar aprobando evaluación, vas a terminar aprobando una serie de escalafones. Es decir, es inevitable que termines llegando a los debates que esta reforma educativa te deja. En 1 o 2 años, y no me voy lejos, ya estará el Bester Gordillo, A ver, no se va a derogar esta de la noche a la mañana, y la nueva que se va a someter a consultas a partir de los días, van a ser 32 foros a través de internet por unacuerdoeducativo.com, ¿sí?
Esto seguramente va a tardar en su implementación, así es que regresará a la anterior reforma educativa, donde el esquema de ascensos, de premios, de recursos adicionales, que finalmente en eso recae. Los maestros también recibían estímulos educativos de acuerdo a su preparación, a su carrera magisterial y al modelo de escalafón. Y hay cosas, mira, en esta reforma a mí había cosas que me gustaban muchísimo. Aquí en Jalisco se acostumbraba que los normalistas de la normal de Atequiza, muy revoltosos, jóvenes que entraban a esta normal, salían luego de las manifestaciones y bloqueos que hacían con su plaza en la mano. Son las cosas que no deben de ocurrir. A partir de esta reforma, los maestros de las normales de Atequiza, por lo menos en muchas partes del país, tenían que acudir a hacer su examen de oposición para que los mejores obtengan las plazas. Esas son cosas que no puedes dejar atrás, son cosas que deben de seguir hacia adelante, pero ya veremos finalmente en este tema. Y claro, la señora Elba Ester, que hoy liga perfectamente en un discurso muy bien preparado, donde pudimos observar esa víctima que se creó luego de haber estado en este proceso de 5 años en todo este sexenio, en este proceso. Sí, finalmente, bueno, hoy anuncia, aunque no fue claro, yo se los quería... Dice que sí regresa, pero no dijo cómo. No que lo dice como tal. Estaba con los suyos. Regresa, Raúl. De que regresa. No, y es más, me atrevería a decir, vuelve a tomar algo que nunca dejó. No regresa, ya regresó. ¿Sí? Ya está. Oye, y entonces, a ver, independientemente de los procesos de los 1.950 millones que fue de alguna forma denunciada por la PGR, que finalmente no se le pudo comprobar como parte del desvío de esta cantidad de dinero, pero hoy el periódico Reforma documenta esas herencias por 400 millones de pesos que le dejó su mamá. Era muy rica, sí, era muy rica. Dices, herencias que tú sabes que ese ha sido el argumento de que una muchos de los maestra políticos rural, para justificar sus recursos, sí los recibieron de herencia. Y hay muchos, ¿eh? Caray, qué ganas de Así tener es que, a alguien que me herede así, caray. Pues que tenga, Ahora, que tenga yo creo la cantidad de familiares que tenía como compañeros de trabajo del Bester. Sí. Yo no sé, eso sí, la influencia que va a tener el Bester en las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo noto en el discurso del Bester una especie como de mensaje de me voy a dedicar al asunto interno del sindicato, es decir, voy a volver a controlar al 100% el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero no creo que vaya a tener el papel, por ejemplo, que tuvo con Felipe Calderón, que ponía un subsecretario de Educación Básica. No lo creo. Ya veremos cuando vengan los nombramientos. O que tuvo con Vicente Fox, o que tuvo al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Creo que incluso el mensaje que ella da, que sí manda un guiño a López Obrador cuando dice, es que este país ya cambió, es que este país es diferente. Nuevos tiempos. Sí manda, nuevos tiempos, sí manda guiños a Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que su mensaje es, yo voy a voltear a ver de la casa para adentro, nada hacia afuera. Eso al menos yo entendí. Bueno, pero yo final... también pude, que va a ser un trabajo hacia adentro del sindicato, no va a ser hacia afuera. Son los maestros. Pero mira, el primer paso es recuperar a su sindicato. Ya había esta mañana mucha gente afuera apoyándola. Apenas un día después de la liberación ya había gente hablando de que tenía que retomar el liderazgo del sindicato. Así es de que aquí, y lo platicamos hace un momento fuera del aire, con Eduardo Torreblanca, aquí el punto es qué va a decir la CENTE, ¿sí? La coordinadora, qué es lo que va a decir y cómo cómo compaginar lo que prometió o lo que les pudo haber prometido Andrés Manuel López Obrador a los maestros. Sí, porque ellos se atribuirán seguramente el hecho de haber logrado la cancelación de la reforma. O sea, ellos entonces van a decir, ¿qué pasó? Nosotros hicimos lo necesario para evidenciar la inoperatividad de la reforma y ahora resulta que es una alianza estratégica con quien va a recuperar la CENTE y va a venir a arrasar con todos los que se le opusieron, ¿no? Pero fíjate, Eduardo, que yo noto que a corto plazo
pues digo, no, tal vez hace algunos años hubiera sido difícil decir esto, pero a corto plazo los intereses de la CENTE y del CENTE de la parte del Baester coinciden. Podrían coincidir, claro. O sea, yo creo que van a ser, es decir, a corto plazo ellos tienen un objetivo claro que es derogar hasta el último punto de la reforma educativa y en ese sentido no veo que vaya a haber discrepancias a corto plazo. Tal vez a mediano y largo plazo, ahí sí, cuando se empieza a distribuir poder, prerrogativas, todo eso, ahí sí puede haber otra vez colisión. Yo creo que en este caso la coordinadora ya convocó a nuevos paros, como lo hace cada año, empezando el año escolar, ya está anunciando que se van a paros en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas. ¿Sí? Esto, desde luego, por lo mismo, demandando exactamente lo mismo, recursos que de alguna forma puedan manejar ellos como no cambia nada. Se estuvo manejando durante mucho tiempo. Esa es exactamente va a ser la diferencia. La bandera es la misma, derogar la reforma educativa, que los dos, de alguna forma, tanto el CENTE como la CENTE, sí, de alguna forma la estaban solicitando, o por lo menos la parte disidente del CENTE. Ahora, con la coordinadora ya en este logro que de alguna forma se pudo haber acreditado, ahora el tema es los recursos, y ahí es donde vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ahí es donde quiero ver al secretario de Educación, sí, desde luego, ahora con esta demanda de la coordinadora, que ya anuncia nuevamente paros, como siempre. Son los niños de estos estados del sureste del país los mayor perjudicados con estos paros que ya se está anunciando. Lo anunciaron ayer. En lo que vemos, Raúl, en lo que vemos justamente algunos de los puntos de estos foros de la educación que empiezan, si no mal recuerdo, el 27 de agosto. La próxima semana. Interesantes, por supuesto, los puntos. Yo aquí les pregunto, con todo esto que hemos venido hablando del tema de la educación, ¿hay futuro para la educación en México? Y le agrego, tenemos como 3 horas para discutir este tema, Paco. Sí, y le agrego un dato más. ¿Vendrá una venganza del Baester Gordillo? Yo creo que el Baester va a purgar todo lo que huela a Juan Díaz de la Torre. Lo dijo desde la rueda de prensa donde decía me traicionaron, y el mensaje era interno. No creo que fuera para Peña Nieto, tal vez algo, pero sobre todo era para la parte de Juan Díaz de la Torre y de Nueva Alianza, que pactaron automáticamente después de que ella estaba en prisión con la administración de Enrique Peña Nieto. Yo lo que creo es que va a depender mucho de la participación ciudadana. Es decir, la única forma en que estos sindicatos bien organizados, que tienen posibilidad de chantaje, de influencia, que tienen posibilidad de generar atorones viales, la única forma en la que no pueden imponer su agenda es a través de la participación de la ciudadanía. Es decir, que salgan las organizaciones no gubernamentales, los padres de familia, los expertos, los especialistas, y creo que este inicio de debate, si bien va a ser largo, los consensos son difíciles de forjar, creo que puede ayudar a que se mantengan algunos puntos que yo también coincido que son positivos de la reforma educativa, como el asunto de la meritocracia, pero también es importante revisar otros. Creo que también hubo un discurso errado de la administración de Peña de cargarle toda la responsabilidad a los maestros. Y no es cierto que toda la responsabilidad sea de los profesores. Nada más, también de los padres, también de las autoridades, también de otros, ¿no? Nada más déjenme recordarles rápidamente, son 3 modalidades en las que se van a dar estos foros sobre el Acuerdo Nacional Educativo. Foros estatales, consulta estatal participativa, la cual se llevará a cabo en 32 foros estatales, en 32 entidades del país. Luego, una encuesta domiciliaria. Será un diálogo social, van a ir voluntarios a los hogares de todo el territorio nacional a preguntar. Y por último, la consulta digital. Se va a habilitar un portal para inscribir ponencias y contribuciones con registro abierto. Y hace un momento preguntábamos, ¿y quién financia? ¿Y quién pompó? Sí, ¿quién financia estas consultas? Porque cuestan, finalmente. La voluntad ciudadana. Es como el tema del aeropuerto. Estas consultas, ¿quién y de dónde va a salir el dinero por estas consultas? Estas son a partir del próximo... ¿Qué vas a preguntar? Del próximo día 27. ¿Qué van a preguntar? Ojalá traigan una metodología adecuada y traigan todo un buen resultado para que, o más bien una metodología adecuada para tener un resultado ad hoc. Tienes toda la razón, son asuntos que no se han respondido. Los detalles. Así es, y así. Es como el tema de la encuesta con el aeropuerto. Así, y yo insisto, creo que este asunto es más social,
Bueno, es más fácil. Y la participación de la ciudadanía creo que es más importante. Y todos, más o menos, como decía hace un momento Eduardo Torreblanca, todos los que somos padres de familia, pues sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Y queremos participar. Pero, insisto, ¿cuál es el futuro entonces de la educación en México? Estamos verdaderamente en la calle, lo hemos visto aquí a lo largo de muchos años, lo hemos planteado en Mega Noticias TVC y no vemos claro. Empezando con la infraestructura. Y la que forma tienen en las cómo escuelas. se viene avanzando en la educación realmente es muy lenta. Se han puesto muchas veces ejemplos de qué ha pasado con países como Corea, por ejemplo, en donde hace algunos años estábamos más o menos en el mismo nivel. Corea estaba más abajo. De nivel educativo, sí, y ahora nos han rebasado por mucho. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguramente pusieron parámetros mucho más altos. El problema en México es que a veces el político pone parámetros muy pequeñitos para cubrir la expectativa y no se cubre de alguna forma lo que realmente se requiere. Escuelas de tiempo completo, todos sabemos que es un esquema que funciona en todos los países donde se ha implementado, que los muchachos lleguen a desayunar incluso a la escuela y salgan comidos con una serie de actividades a lo largo del día. Este tema lo venimos posponiendo. Bueno, sí, claro. No, sigue siendo un programa piloto, escuelas de tiempo completo, porque cuesta dinero, pero ¿cuánto hemos tirado más en muchas otras cosas y no este tema? Y no resolvemos nada. Vámonos rápidamente con los memerables. Bueno, llegamos así al final de Para Opinar. Gracias, Raúl Frías, Enrique Tusain, Eduardo Torreblanca. Gracias como siempre, pero sobre todo a usted, gracias por estar con nosotros en esta noche de lunes Para Opinar. Mañana, Para Opinar a fondo desde Guadalajara con Raúl Frías Lucio. Muy buenas noches, pásela muy bien.